Oramos. Señor nuestro Dios y Salvador, muchas gracias por la bendición que es la enseñanza de nuestra elección, que viene de gracia y que nos da el consuelo, que tú nos has elegido desde la eternidad para ser hijos tuyos y eso es algo increíble que meditamos y para que te damos gracias. Hoy que seguimos en nuestro estudio de la carta a los Efesios, ayúdanos a entender lo que dice tu palabra y aplicarla en nuestras vidas mientras seguimos caminando en santificación, buscando hacer tu voluntad. En el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Muy bien. La semana pasada ustedes tenían la oportunidad de leer la sección que yo envié al grupo. Si no hicieron, está bien. Si alguien lo leí y tiene una pregunta o algo para un comentario, algo así para añadir, está bien. Y si no, vamos a empezar con nuestra clase de hoy. Pero un comentario sobre el capítulo. Hola, no sé si tiene que ver con un comentario con la tarea que tuvimos, que si se quería hacer o no acerca de las citas bíblicas. ¿Puedo hacer el comentario? Sí. O sea, ¿es eso lo que estás diciendo, Jonás, o no es eso? ¿Cuál? Ah, o De sea, la semana ¿qué fue? pasada no tuvimos citas bíblicas. Era el capítulo del libro de tal No, manera amor. no, entonces no, yo decía eso de leer Efesios 4:30 y 2 de Corintios 1:21-22 y Sí. Apocalipsis 7:3 al 4. Eso Ya, fue de hace eso no te 2 refieres. semanas. Sí. Y Ah, ok. la No, conexión allá, ¿tienes una idea? sí, o sea, estoy hablando de eso, pero ya ve que es pasado, ya pasó, entonces no es necesario que lo diga. O sea, yo pensé que te referías a esa cita que había que hacer el vínculo con la doxología de Pablo. Eso Sí, era lo que pensé, pero no es necesario que intervenga porque ya pasó. sí, ¿Ok? lo siento. Eso fue hace dos Ok, semanas, pero tranquilo. el Está vínculo era bien. el sello Gracias. del Espíritu, es decir, Sí, la eso obra mismo que hace puse. el Espíritu Sí, Santo en nosotros. el Espíritu Santo. Sí, exactamente. Yo tenía eso. Bueno, Muy bien, sigamos pues. sí. Sigamos. Estamos en Efesios 1. Eh, Todavía estamos en la doxología de Pablo, entonces es una sección llena de las promesas, el poder, el consuelo de Dios. Y sí, posiblemente vamos a terminar con esa sección de la doxología hoy, pero vamos a ver cómo va la clase. Dice en los primeros versículos de hoy que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. Para contexto, que hizo sobreabundar, obvio, a Jesucristo, quien hizo la obra de redimirnos y de salvarnos del pecado. Y todavía seguimos hablando de la elección del poder de Dios en nuestra salvación. Se había propuesto en sí mismo. De nuevo, tenemos versículos que dicen que la salvación no viene de nosotros ni nuestros hechos, es de algo que se había propuesto en sí mismo, solo algo que Dios podría hacer. Y tengo aquí una cita de la Biblia popular. Note una vez más los conceptos clave de Pablo. El plan eterno de Dios, cumplido en Cristo,
para nuestro bien y bendición, para que seamos motivados a agradecer y alabar a nuestro misericordioso Dios. Entonces, es eterno el plan desde el principio, cumplido en Cristo. ¿Para qué es el plan? Nuestro bien y bendición. Dios no planea las cosas malas para nosotros, para sus hijos, y para que seamos motivados a agradecer, alabar. Esa es la vida de santificación, ¿verdad? El plan eterno de Dios que es cumplido en Cristo, eso habla de la justificación, que es la salvación, la declaración de Dios que no somos culpables, que somos inocentes del pecado y no vamos a como recibir el castigo que nosotros merecemos. Y después agradecer, alabar a nuestro misericordioso. Eso es el propósito de nuestras vidas de santificación que vienen después de la salvación. Y ahora tengo una pregunta para ustedes. ¿Qué significa que conocemos el misterio de su voluntad en el contexto de lo que hablamos? ¿Qué significó el misterio de su voluntad? ¿Ideas, sugerencias? Pues para mí, yo diría que es como el misterio de su voluntad, es todo lo que Dios hizo en su obediencia activa y pasiva para nuestra salvación. O sea, todo lo que Él sufrió, todo lo que Él hizo para poder pagar por nuestros pecados. Entiendo yo eso, para hacernos salvos, no sé. Ah, buena sugerencia, Marco Antonio. Si yo lo interpreto ah, como el hecho de que el Señor, Dios Todopoderoso, nos escogiera desde antes de la fundación del mundo para que nosotros fuésemos salvos. Y en ese sentido, Él nos eligió, nos redimió, nos convirtió y nos vistió con la justicia de Jesucristo y nos preservará en la fe para la vida eterna. Ese es el misterio. Y quizás yo lo entiendo como misterio porque por lo menos en el caso mío no puedo entenderlo como fue que Él, pero sí sé que lo hizo por amor. Amén. Muy bien, gracias. Me gusta que ustedes dos usaron el contexto, hablando de la obra de Jesús, hablando del hecho de nuestra elección desde la eternidad. Y yo diría que en un sentido muy ancho, el misterio de su voluntad es la historia de salvación para con nosotros que Dios tenía. Que Dios no, no dijo al principio que termino con la gente, termino con los seres humanos. No, porque ellos pecaron, ya, eh, hemos terminado. Misterio de su voluntad es todo lo que hizo Dios en nuestra salvación. Entonces, en partes más específicas, sí, enviar su Hijo, la obediencia activa y pasiva de Jesucristo, la enseñanza de nuestra elección, todas esas cosas, en el misterio de la voluntad de Dios para salvar a nosotros. Y es un misterio porque, como dijo Marco Antonio, no podemos entender, no podemos como racionalizar porque yo merezco ser salvo por un Dios santo, porque yo merezco ser parte de la familia de ese Dios. Entonces es un misterio, pero es un misterio que es increíble y que nos da
nos da consuelo y ánimo en nuestras vidas. Muy bien. Seguimos con los versículos. Efesios 1:10 ahora. De reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Y tengo dos citas para nosotros leer y conectar con la cita de Efesios aquí. ¿Alguien puede leer Gálatas y otra persona Colosenses, por favor? Amén. Yo leo Gálatas. Dale. Gálatas dice en el nombre de Jesús, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Amén. ¿Puedes seguir con 5, por favor? Lo siento por no incluirla. Para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. 6. Por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Ya. Muchas gracias. ¿Y alguien tiene Colosenses? Sí, Colosenses 1:20 dice, y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Excelente. Entonces tenemos 3 versículos muy parecidos hablando sobre la obra de Jesucristo. Es que usa las palabras reunir, redimir, la idea de arreglar el estado de los seres humanos ante Dios. Y mi nota aquí es el pecado causa separación, primeramente de nosotros y Dios, pero también de nosotros y el medio ambiente, nuestras familias y muchos otros. La obra de Jesús es reconciliar todas cosas. Entonces, al principio, en Edén, donde vivió Adán y Eva, no había problemas con el medio ambiente, no había problemas con los animales luchando a los seres humanos, con tormentas, con todas estas cosas del medio ambiente. Y por otro lado, Adán y Eva no dañaba el medio ambiente, no, no causaba la polución, todas esas cosas, los efectos de un mundo en pecado. Era perfecta en todas las relaciones entre sí en la creación. Y la obra de Jesucristo, que vemos en una manera incumplida hasta hoy, pero cumplido en el sentido más importante, que es la reconciliación de nosotros y Dios. Pero al último día vamos a ver la obra de Jesucristo cumplida en ah, como dice aquí, reunir todas las cosas, los que están en los cielos, los que están en la tierra. Entonces no habrá nada de conflicto entre nosotros y Dios, nosotros y nuestros seres queridos, nosotros y el medio ambiente donde vivimos en el cielo. No habrá nada de eso. Entonces, la obra de Jesús, reunir, redimir, arreglar las relaciones, todas estas cosas vienen como parte de la obra de Jesucristo. Y como dice Gálatas, como con más información, cumplimiento de los tiempos. Sabemos que Dios tiene un plan y las cosas pasan en el cumplimiento de los tiempos. Y otra cosa es,
Jesús nació bajo la ley. ¿Por qué eso es importante? Porque bajo la ley podría seguir la ley y seguirla perfectamente en una manera que iba a hacerle como nuestro sacrificio, a reemplazar el castigo que nosotros merecemos y llevarla a la cruz. Entonces, versículos parecidos, versículos llenos del Evangelio y de enseñanzas sobre la obra de Jesús. ¿Preguntas, comentarios? Yo sí solo quisiera reafirmar lo que comentaba al principio que nos encontramos, que yo no había caído en la cuenta de que esta doctrina, bueno, como doctrina de la elección, la utilidad que puede tener en un momento en que nosotros mismos o servirle a otras personas, que podamos estar nosotros mismos débiles en la fe o personas que estén quizás cayendo en la incredulidad por causa de la vicisitud de la vida, que en un momentito empiezan a dudar de su salvación, personas que poderles asegurar con la doctrina de la elección en la mano, Biblia en mano, que nuestra salvación no depende en ningún momento de lo que nosotros podamos ser o hacer, sino que todo ha sido planificado desde el principio por nuestro Dios, y que Él es el que se va a asegurar de que la salvación tan grande que Cristo compró para cada uno de nosotros llegue hasta el final y nos lleve a la vida eterna, cuál fueron sus propósitos desde la eternidad. Entonces eso es un consuelo grande, eso es reconfortante, ¿verdad? Y yo no había caído no lo había visto de esa manera hasta hoy que lo tocaron ustedes en esta clase. Muchísimas gracias. Sí. Ahí estoy feliz que ustedes han tomado ese mensaje de lo que dice Pablo, porque sí, realmente es algo de consuelo, es algo de gozo para nosotros y podemos usarla para dar ánimo a nuestros hermanos que están en tiempos difíciles o situaciones así. Muy bien, seguimos. 11:12. ¿Alguien puede leer Efesios 1:11-12, por favor? Sí, yo. Gracias. Ok. En él, asimismo, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria nosotros los que primeramente esperamos en Cristo. ¿Hasta cuál? Eso es todo, gracias. Ok. 11:12. Predestinados, de nuevo tenemos esa palabra y otra vez nuestra elección, predestinación, es algo de consuelo y gozo, con el propósito de hacernos alabanza para Dios y su plan increíble de salvación. Mi reacción a la enseñanza de predestinación no debe ser algo de miedo, porque la Biblia no habla sobre ella en como ese contexto de miedo o de advertencia. Cada vez que se menciona predestinación es algo de consuelo, algo de gozo y algo de ánimo para nosotros los cristianos, que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. De nuevo tenemos la palabra voluntad aquí y la voluntad de Dios sabemos que siempre es bueno. También sabemos que no siempre vamos a entenderla en el momento o que hasta que lleguemos en el cielo no vamos a entender perfectamente, pero eso es parte de la fe cristiana en que
hemos visto las obras de Dios en su plan de salvación y tenemos confianza que puede seguir en esa obra hasta el fin del mundo. Y de nuevo, la fuente de nuestra salvación es muy clara por toda la doxología, Jesucristo, en quien esperamos, a fin de que Amén, pastor. seamos, Amén, dale, pastor. Amén. sí, ah, Prosiga, perdón, perdón. no, tranquilo. 12, a fin de que seamos esta vez, y tuvimos también. Al principio Pablo estaba hablando como de ustedes, de vosotros. Aquí Pablo está incluido en sus oraciones, aquí podríamos decir sus dichos. Tuvimos herencia. Pablo, el que era enemigo de Cristo, el que mataba a los cristianos, él tiene herencia. Los efesios que tienen como etnicidades varias, que tienen historias diferentes, todos ellos, todo el grupo tienen herencia, gracias de nuevo a la voluntad, la elección de Dios. ¿Y qué es el propósito? Seamos alabanza de su gloria. Nuestra salvación trae gloria a Dios. Y eso es algo en que posiblemente no pensamos tantas veces, pero por salvarnos, Dios está trayendo gloria a sí mismo. Y vamos a ser parte del coro en el cielo, alabando a Dios, pero también en este mundo alabamos a Dios por nuestro comportamiento y por hacer las buenas obras que Él ha puesto en nuestros caminos, en que tenemos oportunidades de hacerlos. Primeramente, esperábamos en Cristo. No hay ninguna otra fuente de la salvación, sino Jesucristo. Seguimos. 13:14. ¿Alguien quiere leer 13 y 14? Sí. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Muchas gracias. Qué maravillosa la conclusión de Pablo aquí. Ya no tenemos la separación, sino una herencia. La redención que Jesucristo nos trae viene con el sello del Espíritu Santo para alabanza del Padre. Aunque no pensamos mucho en esta sección para hablar de la Trinidad, podemos ver cómo trabaja nuestro Dios Trino en la salvación de nosotros. Entonces, Yuraima, está bien que mencionaste al principio ese versículo porque hoy estamos estudiándolo. El sello del Espíritu Santo podemos ver en otros libros y al fin de la Biblia, en Apocalipsis, donde vemos como el destino último de los que tienen el sello del Espíritu Santo. Y un sello en la historia, en la antigüedad, era como una aprobación muy fuerte de un rey. Decir que esa carta que estoy enviando viene de mí, viene del rey, y lo que dice es 100% lo que yo digo, el rey. Entonces, muy, muy poderoso ese concepto del sello del Espíritu Santo. Y como dije, la doxología habla sobre Dios Trino, habla sobre el Padre,
quien amó al mundo, quien envió al Hijo, habla sobre el Hijo y su vida aquí como hombre, también como Dios eterno, y se menciona el Espíritu Santo. Entonces, al principio de Efesios, mientras normalmente vamos a como Mateo 28:20, bautizándoles en el nombre del Padre, Hijo, Espíritu Santo, para hablar de la Trinidad. Aquí vemos muy claramente en la doxología de Pablo los papeles, podemos decir, que tienen en, en nuestra salvación. ¿Alguien puede buscar y leer Romanos 10:17, por favor? Sí, yo lo tengo. Dice, así que la fe es por el oír y el oír la palabra de Dios. Gracias. Habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, habiendo creído en él, fuisteis sellados. Aquí, en ningún lugar habla sobre lo que hicieron los efesios para Dios. Solo habla sobre lo que hizo Dios para los efesios. Habiendo oído la palabra, el evangelio de la salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellados. Cuando creyeron en Jesucristo, recibieron el sello del Espíritu Santo, según la promesa, que es una arra de la herencia que vamos a ver más adelante en el cielo. Entonces, aunque más adelante en Efesios vamos a ver claramente, Pablo dice que la salvación viene de la fe y no de las obras. Aquí en la doxología también enseña la misma cosa, porque no se mencionan las obras de los Efesios en ninguna parte. Es un himno de alabanza a Dios por lo que Dios hizo para su pueblo. ¿Preguntas o comentarios? Muy bien. Esa es como la... Pastor Jonás, Sí, Marco, dale, Marco. am, solo me queda una espinita por ahí, pero quizás no es parte del tema. A mí me impresionó mucho la conexión que se hizo en los versículos que mencionó la hermana Yuraima, específicamente en lo relacionado con el capítulo de Apocalipsis, ¿verdad? Entonces, pero me queda la pregunta, ¿por qué Apocalipsis hace mención de 144,000 sellados? ¿Será que el número este tiene algún significado en cuanto a numerología? Pues sí, es que si me pongo a pensar en la iglesia invisible, o sea, los verdaderos creyentes, que son los que han sido sellados con el Espíritu Santo, que solamente Dios conoce en su infinita misericordia quiénes son, y que Sí. gloria a Cristo. Yo tengo la seguridad de que estoy ahí en medio de esa iglesia invisible. Voy a estar un día, pero me parece que el número es hasta, es cortito. Poner un número es algo finito, ¿verdad? Sí. ciento Ah, cuarenta y cuatro mil. Aquí en El Salvador hay mucha más gente que todo eso, ¿verdad? Y eso que es un país bien chiquito. Entonces me queda como la duda, eh, al mismo tiempo del consuelo de saber de que el sello del Espíritu Santo nos va a librar de toda esa tribulación, porque el ángel le dice al otro ángel, ¿verdad? No destruyas nada. O sea, lo estoy poniendo en mis propias palabras limitadas. No destruye nada hasta que el último de los sellados, hasta que el último de los escogidos sea sellado. Entonces yo me pongo a pensar, bueno, si aquí me da dos enseñanzas. Una es que el sello del Espíritu Santo nos libra de esa tribulación venidera. Ahí lo está prometiendo, es una promesa de la que yo me agarro. Pero también
que, de que hay un número finito, que hay un principio y hay un fin. O sea, poner un número indica que hay un límite, pues. Y no sé si me podría ayudar por ahí con ese pensamiento. Sí, ah, Muchas esa es gracias. una buena pregunta y unos puntos importantes para responder a esa pregunta. Apocalipsis es una visión de Juan, es una revelación y los números en Apocalipsis tienen significados que son relacionados mayormente con el Antiguo Testamento. Para entender mejor Apocalipsis, debemos entender mejor nuestro Antiguo Testamento, porque las conexiones son múltiples entre ellos. Hay iglesias como los Testigos de Jehová que dicen que es literalmente 144,000 personas que vamos a ver en el cielo. Pero mirando a esa sección, 44,000 y dice 12,000 de cada tribu de Israel. Am, en, en las imágenes, en los significados de los números, 12 representa Israel, 12 representa el pueblo de Israel porque tiene 12 tribus. Ah, Cuando multiplicamos 12 por 12, llegamos a 144. Entonces, la idea de multiplicación es como como estoy buscando la palabra en español, pero como adelantar lo que significa. Es como cuando dice Jesús perdonar 7 por 7 veces. No es decir exactamente 49 veces vamos a perdonar y después parar. Es que ah, multiplica, multiplica el número. Y algo también que es muy importante, inmediatamente después de la sección que habla sobre ah, los 10,000 de cada tribu, dice el versículo, después de esto miré, he aquí un gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas. Entonces, multitud que nadie podría contar está enfrente del trono. Y tenemos la imagen de Israel, pero Israel multiplicado, los 12 tribus multiplicados muchas veces. Entonces, esos versículos no nos enseña que solo 144,000 serán salvos. Es una imagen de todo el pueblo de Israel en el sentido que tenemos en el Nuevo Testamento. Como dice Pablo, no todo que es de Israel es de Israel. ¿Quién es de Israel? Los que crean en el Dios de Abraham y Isaac y Jacob y los que creen en su Mesías como Salvador. Entonces, el 144,000 es una manera de mostrar la totalidad del pueblo de Israel en el sentido del Nuevo Testamento. Y tenemos como la prueba que habrá mucho más que ellos en los versículos siguientes, que dice es un gran multitud que nadie puede contar. Entonces, buena pregunta. Esos versículos y de hecho todo el libro de Apocalipsis causa mucha confusión en la gente, pero lo que es importante recordar es que son visiones, son mostrando realidades espirituales con imágenes muy específicas y mayormente son relacionadas con temas importantes en el Antiguo Testamento. ¿Eso queda claro para ustedes? Muchas gracias, pastor. Muchas gracias. Sí, claro que sí. Mucho más claro. Sí. Ah, y voy a buscar, ay, creo que tengo unos recursos en ese tema, pero son en inglés. Entonces,
posiblemente puedo traducir y enviarlos al grupo si ustedes quieren. Muy bien. Pastor, Ah, muchas gracias, Pastor. Muchas gracias. sí. ¿Más preguntas, comentarios? Muy bien. Seguimos. 15:16. Por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Qué bendición para Pablo tener esta congregación como amigos y compañeros en el trabajo del Evangelio. Sus palabras nos recuerdan dar gracias a Dios por nuestra familia en Cristo. Y ahora tengo dos preguntas para nosotros discutir. Primeramente, ¿cómo es diferente el tono de Pablo en esta carta que en la carta a los Gálatas? Y si ustedes no pueden recordar, pueden buscar Gálatas 3:1 hasta 4 para una comparación entre los dos. Ah, veo la marco mano, pero vamos a esperar un rato para que podamos buscar esa cita. Pero en un rato puede responder. Gálatas dijo 3. Sí, si quieres leer para todos nosotros, está bien. Gálatas 3:1 hasta 4. Amén. Oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre nosotros como crucificado. Solo esto quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Tan necios sois? Habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. Tantas cosas habéis padecido en vano, y es que realmente fue en vano. Amén. Gracias. Entonces, un poco diferente. ¿Cómo es diferente entre los dos? Oh, es que Pablo en Efesios está agradecido, está bendiciendo el nombre del Señor, está viendo, yo lo quiero interpretar así, poniéndolo en las palabras de mi propio corazón. Está agradecido por la gran bendición de ver un pueblo crecido espiritualmente como era el pueblo de los Efesios. Por el contrario, en lo que acabamos de leer con los Gálatas, él está diciéndolo de una manera bien suave, reconviniendo a los Gálatas acerca de que ellos en lugar de crecer, al parecer han decrecido, han disminuido. Y eso es que en algún momento ellos tuviesen una estatura espiritual mayor de la que Pablo estaba encontrando en ese momento y por eso los estaba reconviniendo y, y les estaba diciendo tan necios sois, tan necios sois. Pero les está preguntando, no les está diciendo, está como el profeta Ageo cuando les decía, miren cómo caminan, examinen sus caminos. Y Pablo les está diciendo, tan necios sois, Yo, habiendo comenzado por el Espíritu, vais ahora a terminar por la carne. O sea que en lugar de crecer, se habían quedado enanos, los estaban poniendo pigmeos. Eso es la diferencia que encuentro entre ambas lecturas. Gracias. yo digo que en Gálatas, lo que dice el hermano, ¿no? Y en Gálatas, Pablo los llama, está como enfadado, les dice insensatos y los llama también necios, mientras que en Efesios aquí está de una manera amorosa, de una manera feliz.
mientras que en el otro está como enfadado. Sí. Y todavía Pablo escribió Gálatas con amor, por supuesto, porque ah, él quiso que cambiara sus caminos, pero sí, muy, mucho más fuerte las palabras de Pablo. Buenas observaciones. Marco Antonio mencionó un poco las circunstancias, pero ¿alguien quiere hablar un poco más sobre por qué son diferentes? ¿Cuáles son las circunstancias que causan la diferencia? Yo pienso, pastor, que cuando, cuando Gálatas había sido afectado por una enseñanza de parte de los judaizantes, una enseñanza que estaba eh, dejando sin efecto la gracia para perseguir una salvación por obras. Entonces, no era eso lo que Pablo les había enseñado a ellos. Pablo les había hablado de una salvación por una gracia inmerecida obtenida a través de la fe, e incluso les dice, recibiste el Espíritu por las obras o por la fe. O sea, como quien dice, ¿será que recibiste el Espíritu Santo y tu salvación fue porque diezmaste, porque guardaste el sábado, porque dejaste de comer cerdo, porque por qué fue que recibiste la salvación? ¿O fue que la recibiste por el oír por fe las buenas nuevas de salvación? Entonces, eso era como el desencanto de Pablo con respecto a la condición que encontró en los Gálatas, en diferencia con lo que estaba él agradecido con Dios y admirado, yo pienso, con un corazón de pastor henchido de felicidad por causa de los efesios. No era así con los Gálatas. Con los Gálatas él estaba entristecido, quizás resentido y hasta enojado, como dijo la hermana Yuraima. Sí, muy bien. Ah, Amén. Hubo un enemigo. El diablo estaba trabajando muy duro en la congregación de las Gálatas, entonces necesitaban escuchar las palabras fuertes de Pablo. Pero en Efesios era una congregación más madura, obvio, tenían pecados, tenían problemas, pero no estaban luchando contra una falsa enseñanza tan fuerte como en Gálatas. Entonces, circunstancias diferentes, tonos diferentes en las cartas. Y eso también funciona para ayudarnos a repasar la carta a los Gálatas. Pastor, y en esa reconvención que Pablo hizo a los Gálatas, ahí hubo un momento en que se llevó de encuentro a Pedro también, el pilar del Evangelio, ¿verdad? Porque esa reconvención se la hizo a Pedro también. Entonces, yo siento de que los Gálatas de alguna manera no habían sido como tan culpables, sino que habían recibido quizás un mal ejemplo, lo voy a poner así, no sé si es la palabra adecuada. Habían recibido un mal ejemplo de un líder como Pedro, que cuando los judaizantes no habían llegado todavía, él se sentaba y hacía uso de la gracia tal como Pablo les había enseñado, pero cuando los judaizantes llegaron, este, Pedro se alejó, como quien dice, no, que no me vean esto que estoy eh, haciendo uso de la libertad que tenemos en Cristo, cuál es el tema de la carta de los Gálatas. Entonces yo me quedo pensando, wow, no quiero, no digo algo, pero ¿qué tal si yo veo al pastor Henry Herrera? Y, o sea, si lo veo a él haciendo esto porque está correcto, entonces lo voy a hacer yo también y sigo un ejemplo, ¿verdad? Sigo un ejemplo y esto les había afectado a los Gálatas también. ¿Qué puede decir con relación a esto, pastor Jonás? No sé si me Ese, di a entender. sí, sí, entiendo.
no he pensado en eso mucho y de hecho no estoy seguro si los Gálatas conocían esas acciones de Pedro. Obvio, tenemos esa historia en Hechos y lo que hizo, ah, lo que hizo Pedro, pero cuando Pablo habla de eso a los Gálatas, es como un ejemplo de cómo mostrar disciplina en una iglesia, o se menciona como un incidente que era conocida por toda la gente allá. Y eso es de no que estoy seguro. Si fue conocido antes de la carta o solo fue parte del argumento de Pablo contra sus acciones. Am, yo no Es, estoy es- seguro es en que, eso. es que lo que pasa es que en el versículo 2:11 de Gálatas, Pedro les menciona en la carta a los Sí, Gálatas, dice, pero cuando Pedro vino a Antioquía, yo le resistí cara a cara porque era de condenar. Entonces, sí, a mí me queda la duda de que si ellos efectivamente, porque él se los está mencionando, quiere decir que de alguna manera ellos eran conocedores de lo que había pasado, o si solamente lo sí, estaba ilustrando. posiblemente, porque esa Antioquía, había dos Antioquías. Esa Antioquía de que habla en esa historia de Pedro no era tan cerca a donde estaban no quedaba tan cerca a los Gálatas. Entonces, yo siempre he entendido que está diciendo Pablo que mira, no estoy haciendo bullying solo a ustedes, Gálatas. Aún Pedro, que todos conocen quién es Pedro, aún a Pedro, yo dije que estaba haciendo cosas malas cuando estaba en ese comportamiento contra la libertad cristiana. Y eso es que pienso que significa, pero tengo que estudiar eso un poco más, a ver si era conocido esa historia antes de la carta de Pablo. Pero tienes razón, si han visto un líder como Pedro haciendo una cosa, obvio eso va a causar más confusión en ellos. Y por eso Pablo, como no castigó, pero no estoy seguro de la palabra, pero por eso Pablo enfrentó tan fuerte a Pedro, porque era un líder. Como todos nosotros sabemos, cuando un líder cae en una iglesia, causa muchos problemas para las congregaciones. Lo siento que no puedo dar como una respuesta más segura, pero No, amén, sí. pastor, amén. También me hizo pensar en eso, que pudiese haber realmente tiempos diferentes entre ambos sucesos, ¿verdad? Y la distancia, claro, estamos hablando de que es como que si algo estuviese sucediendo en Colombia, pero yo creo que aquí en El Salvador, ¿por qué no me voy a dar cuenta? ¿Verdad? Y sí, tiene razón en eso, pastor. Muchas gracias. A usted. Y sí, vamos a hacer 17, 18 y después discutir nuestra oportunidad para estudiar y ya. Pero 17, 18, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría, de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Miren cómo la oración de Pablo, aún por una congregación más madura en la fe, es seguir aprendiendo sobre su herencia en Cristo y aprovechando las riquezas de la gracia de Dios. En la vida de un cristiano en el mundo, no será un momento de llegué, pero ese momento que esperamos al fin de nuestras vidas es parte de nuestra herencia. Entonces, la santificación es un proceso. Seguir el camino de Dios cada día es un proceso.
seguimos aprendiendo, seguimos mejorando y seguimos pecando tristemente, pero seguimos luchando contra el pecado en nuestras vidas. No debemos pensar que, llegué. Eso es un problema que enfrentamos unas veces con la confirmación, cuando los jóvenes pasan las clases de confirmación para ser parte de la iglesia. Unas veces los padres piensan, llegaron, está bien, están parte en la iglesia, todo es bueno con Dios. Y dejaron de asistir los cultos, dejaron de estudiar la Biblia. Eso puede ser una tentación, pero aún para cristianos maduros, seguimos aprendiendo, seguimos estudiando. Preguntas o comentarios antes de cerrar la clase. No, pastor, muchísimas gracias. Muy bien, Saludos a todos los hermanos. entonces nuestra oportunidad para estudiar, muy simple esta vez, es encontrar una historia del Antiguo y del Nuevo que muestra el poder de Dios trabajando para el bien de su pueblo. La doxología habla sobre la salvación, pero también tenemos enseñanzas sobre el poder de Dios en muchas otras instancias. Entonces, una historia del Antiguo, una del Nuevo Testamento, que muestran el poder de Dios, específicamente ah, el poder de Dios trabajando para el bien de su pueblo. Si quieren buscarlas y compartirlas al principio de la clase que viene, dentro de 8 días, está bien. Entonces, concluimos con una oración. Señor Dios, gracias por todas las bendiciones que hemos recibido y sobre todo la bendición de nuestra elección a la salvación. Gracias que somos sellados por el Espíritu Santo y gracias que tenemos una herencia en ti. Ayúdanos a apoyar unos a otros, estudiar la Biblia juntos y seguir aprendiendo en nuestras vidas de santificación. En el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Muchas Amén. gracias, Amén. pastor Jonás. Muchas gracias. Un Gracias, abrazo a Eh, todos Jonás. mis hermanos.